El lobo del ángel, de Nalini Singh. Un cuento del gremio de los cazadores. Capítulo 10. En Nueva Orleans. No le mentiría. Ella frunció el ceño. Ya veo. ¿Quieres los detalles? No, esta noche no. Su mirada se detuvo en las líneas de la humedad de su cuerpo antes de levantarse de la cama, sus alas barriendo la sábana. Buenas noches. Él no lo había tocado íntimamente desde la noche que se había alimentado de ella, tan caliente y dulce, pero ahora cruzó la habitación para detenerla con las manos sobre el calor sedoso de sus brazos, el pecho pegado a su espalda, a sus alas. Nimra. Cuando ella se quedó quieta, le apretó un rizo de ébano de sus cabellos para presionar los labios sobre su pulso. Estirando la mano hacia atrás, le tocó la cara con los dedos. ¿Tienes hambre? Una simple pregunta que le hizo tambalearse con su generosidad, pero que no le sorprendió, no ahora que entendía la verdad sobre la mujer entre sus brazos. Quédate. Beso tras beso a lo largo de la línea delgada de su cuello, un placer delicado que hizo que su piel se tensara y su pulso se acelerara. Déjame abrazarte esta noche. Un momento de pausa, y él supo que ella estaba sopesando si confiar en él o no, con la profundidad de su vulnerabilidad. Cuando se movió para enfrentarse a él, cuando le permitió tomarla en sus brazos, llevarla a la cama, se encendió una luz en el rincón oscuro y escondió de su alma. Una parte que no había visto la luz desde el día desde los acontecimientos que casi le habían roto, pero no lo habían hecho, y ahora estaba despierto. La necesidad de Nimra por Noel era un dolor profundo e implacable, pero luchó contra el impulso de tomar, de exigir a ese hombre cautivo con heridas que tardarían mucho tiempo en sanar realmente. Entonces sus ojos se encontraron con los suyos mientras él se apoyaba sobre ella. Sus dedos le acariciaron el arco sensible del ala y había una intensidad que ella nunca antes había visto. Pon tus manos sobre mí, Nimra. Una orden. Una que estaba feliz de aceptar, pasando el pie sobre la parte posterior de su pantorrilla. El vestido se deslizó por su pierna y comenzó a explorar las crestas y valles del cuerpo de Noel, tan duro, tan masculino. Él se estremeció bajo su toque, su aliento caliente contra su mandíbula cuando le rozó con sus dientes, su polla presionando con exigente demanda contra su abdomen. Ningún amante civilizado. Eres un hombre hermoso, susurró mientras cerraba los dedos sobre la rígida evidencia de su necesidad. El color oscureció los pómulos de Noel. Oh, lo que tú digas. ¿Buscando cumplidos, Noel? Le apretó, disfrutando el suave terciopelo de la piel que cubría tal poderoso acero. Te estoy segura de creerte. Un gemido. Tienes las manos sobre mi polla. Si me llamas feo imbécil, estaría de acuerdo contigo, solo no pares. Su placer desvergonzado hizo que todo su cuerpo se derritiera. No solo continuó con sus caricias íntimas, sino que empezó a chupar y besarle el cuello, hasta que él cerró la boca sobre la suya. El control tierno se transformó en sexualidad salvaje, exigente y agresivo. Metió la polla en su puño al tiempo que empujaba la lengua en su boca. Agarró el vestido con el puño en el mismo instante, levantando la tela hasta que se reamolinó en su cintura. Los dedos de Noel estuvieron bajo el encaje de la protegida un instante después, haciendo que se arqueara, que gritara en su beso, tomando ese grito como aceptación. Desgarró el encaje para acariciarla hasta que estuvo temblando mientras le apartaba la mano. Basta. Una palabra ronca contra sus labios, muslos apretados y duros, separando los suyos. Nimra envolvió las piernas alrededor de sus caderas mientras él se flexionaba hacia adelante y la reclamaba con un único movimiento primitivo. Arqueándose, ella se aferró a él, clavando las uñas en los músculos cubiertos de sudor de la espalda. Cuando sintió su boca sobre el pulso del cuello, un temblor la sacudió por entero, el lugar insoportablemente sensible. Sí. Se aferró a su pelo con el puño, sosteniéndole contra ella.
Ahora, Noel. Sus labios se curvaron sobre su piel. Sí, mi señora. Un dolor penetrante irradió el punto donde debía ella, mientras su cuerpo, sus manos, le empujaron cada vez más al precipicio. A continuación, las dos corrientes de placer chocaron y Nimra voló, para llegar a los brazos de un hombre que la miraba en una furiosa ternura que amenazaba con hacerle creer en una eternidad que no tenía que estar empapada en soledad. 3 días más tarde, se encontraron con el ceño fruncido de Asirani. ¿Y no ha podido haber otros problemas? Mientras que podía creer que sus compañeros ángeles no habían prestado atención a la muerte de un mortal, los vampiros de la región habían tratado mucho con Fen y entendían el papel que él había jugado. Era difícil creer que no hubiera intentado nada, mientras ella había estado golpeada por el dolor. Asirani evitó sus ojos. Se podría decir eso. Nimra esperó. Y espero. Asirani. Un suspiro resignado. Estás hablando con el vampiro equivocado. En lugar de perseguir el correcto, Nimra decidió hacer su propio sondeo. Lo que descubrió fue que alguien había negociado la muerte de Fen con tal habilidad que cualquier ondulación había sido poca y había sido manejada en cuestión de horas. Por lo que al mundo exterior se refiere, las décadas de servicio de Fen habían sido olvidadas tan pronto como se fue. Su muerte fue un mero inconveniente más que un dolor desgarrado que le había destrozado el pecho, llenado sus ojos de lágrimas. Más tarde ese día, descubrió que su reputación como ángel con quien no había que cruzarse había crecido en el tiempo que había pasado de luto por su amigo. ¿Por qué tengo una carta de disculpas del líder de los vampiros de Nueva Orleans?, preguntó a Christian. Parece creer que estoy a nada de ejecutarle de una manera muy desagradable. Sus vampiros se han portado mal, fue la respuesta. Ha sido arreglado. Su rostro, ascético y cerrado, le dijo que era lo único que conseguiría. Intrigada al darse cuenta de que Noel y Christian parecía haber llegado a algún tipo de entendimiento, finalmente acorraló a los hombres responsables de los juegos políticos, a los que según todos los indicios había juzgado sin nada de la sutileza que Fen, y aún así había obtenido excelentes resultados. ¿Cómo?, le dijo a Noel cuando lo descubrió en los jardines del sur. ¿Has adquirido el título de mi ejecutor? Él saltó desde su posición arrodillada con un marcador carácter culpable y una expresión joven en su rostro. Sonaba bien. Cuando ella trató de mirar a su alrededor, a lo que fuera que estaba escondiendo bajo la sombra de un arbusto cargado de pequeñas flores de color rosa y blanco, él cambió de posición para bloquear su vista. Frunciendo el ceño, golpeó la carta de disculpa contra sus piernas. ¿Qué hiciste en Nueva Orleans? Los vampiros no aprendieron la lección la primera vez. Ojos fríos. Tuve que ser creativo. Explícame. ¿Has oído hablar de la palabra delegación? Una mirada inflexible. Los labios de Nimra se curvaron. El gobernante en ella reconocía que la fuerza de un tipo que era rara y que cualquier mujer querría a su lado. ¿Cómo lo están haciendo mis acciones? Pregunta a Christian. Tiene un ordenador por cerebro y tuve que darle algo que hacer. Inesperado, que hubiera compartido el poder después de tomarlo con tal velocidad y sin derramamiento de sangre. ¿Hay algo más que necesite saber? Los perros de Nazarac estuvieron husmeando hace más de una semana, pero parece que tuvieron que regresar a casa. Se encogió de hombros como si no hubiera tenido nada que ver con ello. Ya veo. Y lo que veía era una maravilla. Este hombre fuerte, tan parecido a un líder, se había puesto a su servicio, a diferencia de Fen. Noel tenía acceso a su intimidad, y sin embargo ni siquiera cuando había estado a su estado más vulnerable. Había rumores escondidos en la oscuridad sinuosa, solo un placer exuberante que silenció el borde dentado de la pérdida.
Antes de que pudiera formar palabras a partir de las fuertes cascadas de emociones de su corazón, oyó un distintivo y curioso miau. Con el corazón temblando, trató de volver a ver a su alrededor de esos hombros grandes una vez más, pero él se giró para bloquearle la vista mientras se ponía en cuclillas. Se suponía que tenía que permanecer callado, murmuró, mientras se levantaba y se volvía para mirarla. Dos pequeñas bolas de pelo en sus brazos, cómicamente coloreadas con un mosaico de blanco y negro, moviendo la cabeza contra su pecho, obviamente, conscientes de que este lobo era tan ladridos en lo que se refería a los inocentes. ¡Oh! Se acercó para rascar una pequeña cabeza y se encontró con los gatitos en sus brazos. Retorciéndose y moviéndose, se acomodaron contra ella. Noel, son magníficos. Este resopló. Son callejeros del refugio local. Sin embargo, su voz contenía una tierna diversión. Me figuré que no te importaría tener a dos descarriados más. Ella frotó la mejilla contra un gatito y rió ante el gimoteo celoso del otro. Unas vidas tan diminutas y tan frágiles podían otorgar tanta alegría. ¿Son míos? ¿Me veo como un hombre gato? Pura afrenta masculina, con los brazos cruzados sobre el pecho. Voy a conseguir un perro muy grande, con dientes afilados. Riéndose, le lanzó un beso, sintiéndose más joven de lo que se había sentido en siglos. Gracias. Su ceño se desvaneció. Incluso el señor Parlanchín esbozó una sonrisa cuando uno de ellos trató de clavar una garra en su zapato. Oh, no lo hicieron. Christian era tan vano sobre sus botas relucientes. Terribles criaturas. Le golpearon la barbilla con ganas de jugar. Será bueno tener mascotas de nuevo, dijo, pensando en Mimosa cuando había sido joven, en Quinn. Los recuerdos eran agridulces, pero eran preciosos. Noel se acercó, extendiendo la mano para frotar el lomo del gatito, con una oreja blanca y otra negra. El otro, como había visto, tenía las dos blancas con toques negros. Me temo que hay una condición vinculada a este regalo. Al escuchar la nota sombría en su voz, puso a los gatitos en el suelo, sabiendo que no se alejarían demasiado de la caja de cartón, en la que evidentemente habían estado durmiendo la siesta. Dime, susurró, mientras ese duro rostro masculino. Me temo, dijo, abriendo el puño para mostrar un anillo de oro dorado con un corazón de color ámbar. Que la parte humana arcaica de mí requiere este vínculo después de todo. El ámbar era usado a menudo por los mortales y vampiros que se involucraban en una relación. Nimra nunca había usado el ámbar de ningún hombre, pero ahora levantó la mano y se dejó deslizar el anillo en su dedo. Era ligero y lo era todo. Espero que hayas comprado una pareja, murmuró ella, porque le parecía que ella tampoco estaba demasiado civilizada para no requerir vínculos. No cuando se trataba de Noel. Su sonrisa fue un poco torcida cuando metió la mano en el bolsillo para sacar un anillo masculino más grueso, con un trozo de ámbar en bruto donde el suyo era una delicada filigrana con una piedra pulida. Perfecto. No vamos a ser capaces de tener hijos, pronunció las palabras solemnes, mientras ella deslizaba el anillo en su dedo con una felicidad que le llegaba hasta la profundidad del alma. Lo siento. Una emoción conmovedora tocó los sentidos de Nimra, pero no hubo dolor, no en una eternidad de una salvaje color azul traslúcido. Siempre habrá aquellos como Violet que necesiten un hogar, dijo, frotando el dedo pulgar sobre el anillo de Noel. Sangre de mi sangre no podrá ser, pero serán corazón de mi corazón. Eliminando la pequeña distancia entre sus cuerpos, Noel bajó los dedos por su ala izquierda, una lenta caricia que susurraba posesión, como los brazos que ella deslizó por su pecho hasta curvarlos sobre sus hombros. No hubo palabras, pero no era necesario. El metal de su anillo era caliente contra su mejilla. Cuando él acunó la cara, su lobo, Noel. Fin. Hasta aquí el último capítulo del cuento El lobo del ángel.
Gracias por escucharme.